Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a analizar la función x cuadrado menos 1 elevado a 2 tercios. Vamos a calcular máximos, mínimos, puntos de inflexión y también la vamos a dibujar. Lo primero que tenemos que encontrar es el dominio de f de x. Y el dominio de f de x es el conjunto de los números reales. Porque tenemos aquí x cuadrado menos 1, ¿vale? Que sea positivo o negativo, podemos calcular la raíz cúbica y luego al elevar al cuadrado, ¿vale? Podemos calcularlo para cualquier valor de r. Por lo tanto, el dominio es todo r. Lo siguiente que tenemos que estudiar es la primera derivada, f' de x. La vamos a dar, ¿vale? La vamos a dar directamente. En otro vídeo aparte dedicado a derivadas la podemos calcular, pero aquí la vamos a escribir. Y la primera derivada es 4 tercios de x dividido por la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. ¿Dónde podemos calcular f' de x? Pues bien, f' de x está definida en todo r menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque para los valores menos 1 y 1 el denominador se nos hace 0. Entonces no podemos calcular la primera derivada. Los puntos 1 y menos 1, o menos 1 y 1, serán por tanto puntos críticos a estudiar, ¿vale? Luego cuando queramos dibujar la función. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el signo y los valores de la primera derivada. Vamos a calcular, vamos a dibujar la recta real y vamos a dibujar los puntos donde la primera derivada puede cambiar de signo. Puede cambiar de signo el numerador, es decir, para x igual a 0, ¿vale? Que es donde el numerador puede cambiar de signo, y el denominador tenemos x cuadrado menos 1, los puntos relevantes son el menos 1 y el 1. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con la primera derivada de x. Vamos a hacerlo paso a paso. La primera derivada de x puede variar porque varíe x, o la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Para x por debajo de menos 1, x es obviamente negativo, entre menos 1 y 0 x es negativo, entre 0 y 1 es positivo, y entre 1 y hasta el infinito x es positivo. La raíz cúbica de x cuadrado menos 1, si x está por debajo de menos 1, x al cuadrado será más grande que 1, con lo cual aquí tendremos un valor positivo y la raíz cúbica será positiva. Entre menos 1 y 0 la raíz cúbica será negativa, porque aquí tendremos un número x cuadrado menos 1 será un número negativo, raíz cúbica negativa. Entre 0 y 1 será negativa y por encima de 1 será el valor positivo. De tal manera que la primera derivada de x, que es x dividido entre la raíz cúbica, será negativo dividido entre positivo. Aquí tendremos un valor negativo. Aquí negativo entre negativo tendremos un valor positivo. Positivo entre negativo tendremos un valor negativo. Positivo entre positivo tendremos un valor positivo. La primera derivada es negativa, positiva, negativa, positiva. En el valor menos 1 no está definida. En el valor 1 hemos dicho antes que tampoco estaba definida, ¿vale? Porque son los dos valores que hacen 0 el denominador. Y para x igual a 0, pues la primera derivada tendremos 0 dividido entre la raíz cúbica de menos 1, es decir, 0. ¿Vale? Tenemos derivada y es 0. Como la primera derivada aquí es negativa, f de x será decreciente, aquí será creciente porque la derivada es positiva, aquí la derivada es negativa y aquí la derivada, al ser positiva, la función será creciente. Aquí, como estamos pasando de crecimiento a decrecimiento, la función, ¿vale?, tendrá un máximo, ¿vale? Aquí tendremos un máximo donde f de 0 en concreto será, al sustituir, será 0 menos 1, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1, al elevar al cuadrado tendremos un 1, f de 0 valdrá 1.
Vale, estos puntos, el -1 y el 1, también son puntos críticos, porque no está definida la derivada. Entonces también tenemos que calcular f de -1, f de -1, y f de -1 es un -1 al cuadrado menos 1, 0, f de -1 es 0, y f de 1, ¿vale? Que también es 0. Al sustituir en la función f de x, 1 al cuadrado menos 1, 0 elevado a 2 tercios, pues también tendremos 0. Aquí tenemos que recordar que hemos calculado f de -1 y f de 1 porque son puntos críticos, porque no existe la derivada. Porque no existe f'. Mientras que el f de 0 es un punto crítico porque la derivada es 0. Y además aquí vemos que la derivada cambia de positivo a negativo. Bueno, pues vamos a estudiar ahora la segunda derivada. La segunda derivada de x también la vamos a dar ya calculada, es 4/9 de x cuadrado menos 3 dividido por x cuadrado menos 1 elevado a 4 tercios. Para calcular máximos, puntos de inflexión, sobre todo concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Vamos a dibujar el eje X, la recta real. Tenemos la recta real. ¿Y cuáles son los puntos a vigilar? Donde cambia de signo el numerador, x al cuadrado menos 3, a ver dónde es 0, en x igual a más menos raíz de 3. Y luego también tendremos f segunda en la segunda derivada de x, donde está definida f segunda, la segunda derivada de x, está definida en todo r menos el -1 y el 1. ¿Vale? Porque, de nuevo, el denominador es 0 para esos dos puntos. Entonces no podemos calcular la segunda derivada. Bueno, por lo demás, el denominador siempre es positivo, porque tenemos x cuadrado menos 1, sea esto positivo o negativo, la raíz cúbica nos dejaría positivo o negativo, pero luego tenemos un exponente 4, con lo cual todo siempre va a ser positivo. O sea, la segunda derivada solamente puede cambiar de signo por el denominador, por el x cuadrado menos 3. Y los cambios de signo se producen en más menos raíz de 3. Así que aquí teníamos el -1 y el 1, pues aquí vamos a dibujar el menos raíz de 3 y el raíz de 3. Vamos a ver cuál es el signo de x cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3. Por debajo de menos 3, esto tiene signo positivo. Entre menos 3 y raíz de 3 tiene signo negativo, porque es un número más pequeño que raíz de 3 elevado al cuadrado. Al restarle 3 me saldrá un número negativo, y por encima de raíz de 3 la segunda derivada es positiva. De tal manera que, como aquí es positivo, vamos a tener convexidad, aquí vamos a tener concavidad y aquí vamos a tener convexidad. ¿Vale? Como aquí además la segunda derivada de 0 hemos visto que me sale negativa, esto nos confirma lo que ya habíamos visto antes, que f de 0 es un máximo, ¿vale? F de 0 igual a 1 es un máximo porque la segunda derivada en x igual a 0 me ha salido negativa. Bueno, pues juntando ya todo esto, vamos a intentar dibujar la gráfica. Puntos relevantes, el 0, que teníamos un máximo, el -1 y el 1, y luego también teníamos el menos raíz de 3 y el raíz de 3. F de -1 es 0, tenemos aquí, f de -1 es 0, f de 1 es 0, f de 0 es 1.
Por lo tanto tenemos estos 3 puntos. f de 0 es 1, f de menos 1 es 0, f de menos 1 es 0. Nuestra función es decreciente hasta menos 1, creciente luego a 0, decreciente de 0 a 1 y luego ya creciente. Lo que sí que ocurre es que es convexa cóncava, convexa hasta menos raíz de 3, de menos raíz de 3 a raíz de 3 es cóncava y luego de raíz de 3 en adelante de nuevo es convexa. Así que nos tiene que quedar algo de esta manera. Hasta aquí baja convexa, aquí tenemos un punto de inflexión porque la segunda derivada se hace 0. Aquí bajamos hasta menos 1, que la función vale 0. De nuevo aquí subimos y bajamos. Ahora la función es cóncava. Y luego de menos 1 a raíz de 3 sigue siendo cóncava, pero aquí tenemos un punto de inflexión y la función se hace de nuevo convexa como venía aquí desde el inicio. Nos ha faltado calcular, ahora que veo, los límites en más infinito y menos infinito de f de x. Bueno, vamos a calcularlo, porque yo los he dibujado aquí, pero vamos a confirmarlo. Límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 elevado a 2 tercios, y esto es el x al cuadrado límite cuando x tiende a infinito. Ya nos vamos a poner esto, porque x al cuadrado es infinito, elevado a 2 tercios, pues tenemos más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado menos 1 elevado a 2 tercios, y el menos infinito al elevarlo al cuadrado de nuevo es infinito y al elevarlo a 2 tercios sigue siendo infinito, con lo cual aquí tenemos un más infinito. Así que nuestra función efectivamente aquí tiende a más infinito y aquí tiende a más infinito. Y tendríamos un mínimo en f de menos 1 igual a 0, en f de 1 igual a 0, que serían los mínimos absolutos. Tendríamos un máximo en f de 0 igual a 1, que sería relativo. Y luego tendríamos puntos de inflexión en f de menos raíz de 3 y f de raíz de 3, como habíamos calculado aquí, ¿vale? Porque aquí justo es donde la segunda derivada se hacía 0, ¿vale? Que lo habíamos calculado aquí arriba. Y con esto terminaríamos el ejercicio. Muchísimas gracias.